de las disciplinas más importantes que se han desarrollado en San Luis Potosí ha sido la medicina. Esta desde la fundación de la ciudad. En aquellos primeros tiempos ya existían médicos que se dedicaron al cuidado de la salud y también a realizar estudios relacionados con la medicina, como el caso de Alonso Mendoza, quien describió el primer caso de absceso hepático en la Nueva España. Este tema fue tratado posteriormente ya en el siglo XVIII por Joaquín Pío Eguía Muro, quien escribiera la primera monografía sobre este tema en el mundo. El caso también de Ignacio García Jove, médico potosino también del siglo XVIII, que se desarrolló como presidente del protomedicato de la Nueva España. Médicos que han estado en esta ciudad a principios del siglo XIX, Anastasio Bustamante y José Eleuterio González Gonzalito, quien formara la Escuela de Medicina de Monterrey, y el caso de Anastasio Bustamante, quien llegara a ser presidente de la República. Ambos estuvieron ejerciendo en el Hospital de San Juan de Dios de esta ciudad y a decir de González Gonzalitos, este hospital funcionaba también como escuela de medicina, pues él describe llevar algunos de sus primeras cátedras de formación en dicho hospital. Sin embargo, la edificación formal de la Escuela de Medicina se llevó a cabo hasta 1877 en el entonces Instituto Científico y Literario de San Luis Potosí, cuando era su director el doctor Ignacio Gama. Parte de la historia moderna de la medicina y en particular de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí he recorrido a través de los testimonios de la doctora Beatriz Velázquez, que nos cuenta acerca de su vida y de su transitar por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en esta área de la medicina. Estamos en Trastornando el Universo, la fascinante aventura del conocimiento desde San Luis Potosí. La doctora Beatriz Velázquez ha estado ligada a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí desde la década de los 40 del siglo XX, pues a pesar de estar jubilada, continúa colaborando con la Biblioteca Biomédica de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, misma que ella participó en su fundación. La doctora ha sido estudiante, profesora, investigadora, directora de la Facultad de Medicina y miembro de la Junta Supremo de Gobierno de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. La doctora Beatriz Velázquez, en una entrevista que le hiciera el doctor Rafael Rubio en el 2011, nos habla de su época de formación, de esos primeros pasos que diera en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en el área de la medicina. A la muerte de mi padre me vine a vivir con mi mamá y mi hermana a Cárdenas, San Luis Potosí, en la casa de mi abuelo materno. Él tenía una farmacia y tenía una excelente biblioteca. De tal manera que fue el primero y el más importante personaje de mi vida infantil y adolescente, porque él me enseñó a leer libros serios, a interpretarlos y a motivarme a indagar. Por otra parte, también estuvo un médico, el que era director del hospital del ferrocarril en Cárdenas, doctor Yoli, que se hizo cargo de mi salud, porque yo estuve enferma de paludismo muy severamente hasta los 11 años de edad. Y tuve todas las enfermedades exantemáticas habidas y por haber. De tal manera que él también era un ejemplo, un hombre lleno de curiosidad y de interés, y me trató muy bien. Después fue mi profesor de Historia Universal, de manera que el contacto, dos ejemplos, mi abuelo, un hombre letrado, y el doctor Yoli, un médico profesor mío y al mismo tiempo mi pediatra,
influyeron favorablemente sobre mi desarrollo, pues vamos a decir, intelectual, como correspondía a mi edad y tal vez un poco más. Cuando me vine de Cárdenas, de donde viví 8 años y medio, me vine a la preparatoria y estudié en la escuela nocturna. Confieso que para entonces no tenía yo el interés en estudiar medicina. Simplemente tenía interés, por ejemplo, en arqueología, porque estaba abierta la Facultad de Humanidades. Pero durante la preparatoria me interesé fuertemente en física y matemáticas. Mi interés por esta carrera era mucha, pero no había ninguna posibilidad de estudiar. ¿Por qué? Porque no había la escuela de física, estaba el instituto de física, más no la escuela. Y mis recursos eran paupérrimos, de tal manera que era imposible optar para física. Y sabiendo yo que la salud y la enfermedad van juntas de la mano, sabía yo que la escuela de medicina estaba desarrollándose muy bien y decidí entonces estudiar medicina. No había un interés muy fuerte desde antes como niña enferma, pero ya como adolescente y como joven adulta pensé que era una opción óptima para poder desarrollarme en una institución bien reconocida. Yo como estudiante me mantuve trabajando para sostener mi carrera desde la preparatoria en la nocturna hasta el último año del internado rotatorio en el 58, o sea, desde el 49 hasta el 58. Siempre trabajé en la biblioteca. Los primeros 2 años, de hecho, trabajé en el comercio común y corriente y después me incorporé a la biblioteca central de la universidad. ¿Qué obstáculos se encuentran? Te confieso que no había mucho contacto con el campo de investigación o experimental. La preocupación más importante era el campo clínico, en donde había una diversidad de maestros de diferente competencia, pero al mismo tiempo todos muy exigentes. Yo tuve una beca de la universidad por tener una excelente calificación. Siempre me daban 10 pesos mensuales para pagar la colegiatura. Ese era un triunfo muy grande, ¿no? Pero esa fue la única beca de la que gocé. Cuando me recibí, me fui al servicio social a la Huasteca y luego regresé e hice medicina interna en el Hospital Central. Cuando terminé medicina interna, había una oportunidad en el departamento de fisiología que estaban solicitando un médico interesado en fisiología y yo me apunté. A partir de entonces yo participé en el área de enseñanza, en un modesto papel, como siempre sucede cuando uno apenas entra a trabajar en un área privilegiada como era fisiología. Y ahí tuve la oportunidad de ir a Houston porque había un programa especial patrocinado por la Rockefeller Foundation que había obsequiado a la Facultad de Medicina el equipo de polígrafos, los primeros a nivel internacional, latinoamericano, para que se capacitara uno en el campo de la fisiología cardiovascular y de biofísica. Entonces fui a un verano, unas 8 semanas, y regresé y la obligación era montar todas las prácticas, traducir el manual y enseñar a la primera generación con ese recurso didáctico la enseñanza de la fisiología básica. Mi compromiso terminó al año y medio estar en la Facultad de Medicina y entonces decidí irme a Estados Unidos. Me inscribí como estudiante de intercambio y me fui a Estados Unidos directamente hacia el internado rotatorio. Casi al final del primer semestre estar en el internado rotatorio, el director médico, el doctor Estes, que había sido presidente de la Academia Americana de Cirugía, me invitó a que fuera a la Universidad de Pensilvania, donde tenía una cita para entrevistarme. Fui entonces a Filadelfia, yo estaba en Bethlehem, como a 2 horas de distancia, y fui entrevistada por el jefe y los colaboradores del departamento de la Escuela de Graduados de la Universidad de Pensilvania, Escuela de Medicina. Me entrevistaron y eso fue a principios de diciembre del 63. Y entonces me dijeron, en enero te damos una respuesta si te admitimos o no.
Me escribieron a principios de enero, puesto que yo tenía intenciones de irme a Chicago, al Michael Reese, a continuar con medicina interna, y me dijeron, está usted admitida al departamento de fisiología con una beca del NIH. Ahí se definió mi posición futura. Entonces me fui encantada a Filadelfia. El doctor Forster y el doctor Dubois eran los responsables del trabajo de investigación. Estuve en fisiología ahí en la Universidad de Pensilvania, en la escuela de graduados, pero se mantenía el doctor Torre en contacto con mi jefe, preguntando cuál era mi desarrollo y qué es lo que estaba haciendo, pero nunca habló conmigo. En realidad, yo nunca pensé en regresar inmediatamente a San Luis, porque no tenía ninguna invitación ni ninguna opción. Es más, el doctor Forster riéndose me decía, bueno, ¿y qué vas a hacer ahora que regreses a México, si es que regresas, si no tienes trabajo? Digo, es muy sencillo, ejerzo como médico y pongo un puesto de jarabe para la tos en la esquina de mi casa. Así de sencillo es el asunto, ¿no? El doctor Macías, que entró al frente de medicina después del doctor Torre, me escribió invitándome a que me viniera al departamento de fisiología, que entonces había ingresado el doctor Morales, Antonio Morales Aguilera. Y vi las opciones, el sueldo no era muy atractivo, pero vi la oportunidad de entrar a San Luis. Y por otra parte era bastante complicado moverme. Había una invitación a México, había otra invitación a Tampico, pero en ninguna de las ocasiones le tomé atención porque mi mamá no se quería mover de aquí de San Luis. Y a mí me gustaba mucho la ciudad y también la facultad, que estaba entonces desarrollándose muy bien. De hecho, entonces, acudí a fisiología en agosto del 67, yo me fui en julio del 63 a Estados Unidos, de tal manera que duré 4 años por allá. Y desde entonces he dedicado mi tiempo a la Facultad de Medicina. Quiso ser astronauta, arqueóloga y física. Las circunstancias lo llevaron, sin embargo, por los caminos de la educación y la investigación en medicina. En la entrevista con el doctor Rubio, la doctora Velázquez nos habla acerca de los aspectos relacionados con la investigación, algunos asuntos pendientes en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, de acuerdo a su experiencia como profesora y directiva. Pienso que la universidad no ha prestado o no ha podido prestar la atención apropiada al área de investigación. Ha dependido demasiado de los recursos federales lejanos a la institución y que ha impedido que se desarrolle con gran profundidad la investigación en nuestra escuela y en nuestras áreas de investigación. Tal vez en otros campos, por ejemplo física, tal vez química, ha tenido más amplia oportunidad ahora que lo que tuvo medicina en décadas pasadas. En el presente es una lucha constante por obtener recursos, reconocimiento e intervención directa en el trabajo de investigación de nuestra institución. Y el vínculo que podría y debería mantenerse entre el campo clínico y la investigación tal vez sea muy accesible cuando se hace investigación clínica, utilizando los recursos que existen de las patologías en las instituciones hospitalarias. Pero la investigación básica no es comprendida a plenitud. Es más, creo que en gran parte se desconoce, y esto es un punto muy importante para el entrenamiento de los estudiantes en el programa de medicina, y segundo, para el conocimiento y avance de la medicina de atención a la salud inmediata, ¿no? Creo que hay dos caminos que deben ser reforzados y que deben ser tomados en cuenta, no solo por nosotros mismos, sino por las autoridades que dirigen la institución hospitalaria y naturalmente la universidad. Esa responsabilidad es muy importante y que debe ser incluso compartida y conocida por la sociedad,
que sepa entonces que el esfuerzo de su institución educativa principal depende no solamente de la enseñanza tradicional en las licenciaturas o actualmente en los posgrados, sino muy importantemente en la profundidad del conocimiento, en la innovación del conocimiento, en el descubrimiento de nuevos recursos de conocimiento que beneficie directamente a la sociedad. Los programas que en un tiempo el gobierno federal pidió de que hubiera programas de investigación dirigidos no han sido muy apropiados ni exitosos. El talento, la capacidad de los investigadores que se han formado fuera de nuestro país o aquí en nuestro propio país debe dársele una enorme posibilidad de desarrollo y de respeto por este trabajo. Los investigadores efectivamente tienen la responsabilidad y la capacidad y la oportunidad de gestionar recursos para sus campos de investigación. Pero no solamente eso. Dada la estructura de gobierno y la estructura misma de la universidad, ha impedido hasta el presente esa gestión individual al estilo tal vez norteamericano, en donde hay patrocinios por instituciones diversas, por fundaciones, por empresas que sin comprometer en lo absoluto la investigación, donan generosamente sus recursos para hacer la investigación. La búsqueda de los investigadores para obtener apoyo para sus investigaciones creo que es importante, debe ser apoyada, debe ser autorizada por las universidades, por las autoridades de las universidades, para ampliar las posibilidades de trabajo, de estudio e investigación. Es un trabajo largo, muy comprometido, desconocido para la mayor parte de la gente, y que el talento que ponen y que exhiben a la comunidad internacional, de hecho, creo que es en parte desconocido. La universidad entonces se debe a la sociedad y a la sociedad de la universidad para dar apoyo a este campo que es fundamental al desarrollo de un país y al desarrollo de una profesión. Y en nuestra sección Al borde de la ciencia potosina estaremos recordando la realización del segundo Congreso Médico Mexicano que se efectuó en el Teatro de la Paz en 1894, recién inaugurado este recinto. En aquel entonces se reunieron aquí en San Luis Potosí los más importantes médicos del país, así como científicos en otras áreas interesados en el ámbito de la salud y de la medicina en particular. Las sesiones se realizaron tanto en el Teatro de la Paz como en las aulas del Instituto Científico y Literario, donde se trataban los asuntos relacionados con las áreas médicas, que en los diversos salones del Instituto Científico se llevaban a cabo dichos trabajos en los cuales los médicos exponían los adelantos más importantes en sus respectivas áreas. En el Teatro de la Paz se realizaban las conferencias magistrales y algunos otros eventos de carácter cultural. De esta manera, San Luis Potosí empezaba a figurar en el área de la medicina en el país a través de los trabajos de los médicos en el Instituto Científico y Literario y de aquellos médicos que se desarrollaban en la ciudad. Un dato importante de este segundo Congreso Médico es que los reportes fueron realizados por los reporteros de la Facultad de Medicina, como se les llamaba. Esto significa que en aquel entonces existía esta cuestión del trabajo de comunicación a través de reporteros en las diversas dependencias del Instituto Científico y Literario. Y sobre este aspecto de la vinculación a las instituciones educativas con la sociedad, la doctora Velázquez nos habla en la entrevista acerca de este tema de vinculación entre universidad y sociedad. Ese vínculo entre investigación y sociedad es desconocimiento
ignorancia de lo que se hace, cómo se hace y en dónde se hace. Es como si fuera un campo cerrado, que de hecho en cierta forma lo es, y en donde solamente los que participan y trabajan en ese campo conocen el valor y la trascendencia de lo que se está investigando. Pienso que debemos convocar a la sociedad, en primer lugar a nuestros propios estudiantes, no solamente del área biomédica, sino de otras áreas, que tengan la misma oportunidad todos de presentar sus logros, sus investigaciones. Pero en particular el área biomédica creo que debe involucrar también a toda la profesión médica. Si ellos se involucraran, sería otro el destino y la orientación que tendría la Facultad de Medicina en particular y la investigación que ahí se desarrolla, no solamente básica, sino también clínica. Pienso que es muy importante esa convocatoria y que sientan que pertenecen y que pueden apoyar fuertemente, y que no solamente eso, sino que expresen intereses destinados a la investigación que sean de utilidad. No un pragmatismo superficial, sino un conocimiento profundo, serio, formal, de los problemas que surgen cotidianamente en la vida de la atención biomédica. La universidad y los miembros que hacen investigación, que es un cuerpo bastante grande en la actualidad, deben salir no para presumir, sino para compartir, para que se entere la gente en un lenguaje inteligente, inteligible y al mismo tiempo suficientemente claro para que la gente entienda qué es lo que se está haciendo y cómo puede contribuir a apoyar ese trabajo, la trascendencia que tiene para su propia vida y para su trabajo y salud. De otra manera, si hay esa desconexión, estaremos siempre ocultos y la gente entonces no nos juzga favorablemente, sino piensa que somos gente que vivimos a costa de la universidad y que no estamos dando ningún producto que sea favorable para la sociedad, para la salud o para la nación. El papel de la mujer en la ciencia ha sido un camino difícil para el cual no han faltado obstáculos. A pesar de que en la Escuela de Medicina se ha tenido participación de la mujer desde finales del siglo XIX y en el primer cuarto del siglo XX, el número de graduadas en el país en medicina, prácticamente todas procedían de San Luis Potosí y algunas de ellas graduadas en la Escuela de Medicina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. La doctora Velázquez ha pasado por este camino de cierre de puertas en la participación de la mujer y con su esfuerzo ha estado allanando el camino para que en la actualidad contemos con un número importante de mujeres en medicina. Siempre había una discriminación con las mujeres, siempre. Es más, tengo un recuerdo de un trabajo que hice en aparato respiratorio en el tercer año en patología y salió bastante extenso. Es más, hace poco me lo encontré y descubrí que era bastante bueno. Pero el profesor no creyó que yo lo había hecho. Pensó que alguien me lo había hecho. Eso quiere decir que siempre se desconfiaba de la capacidad intelectual de las mujeres. En esa época, después de que estudié medicina interna, la especialidad de medicina interna en el Hospital Central, quise estudiar en centros hospitalarios pues que afirmaran este trabajo de estudio. No se permitía la entrada a mujeres. Y las becas que existían del CIMBESTAP en esa época eran sumamente pobres, que no me permitían sostener mi casa, puesto que yo era ya jefe de familia. Todo el mundo sabe que soy soltera y que he asumido entonces esa responsabilidad con mi casa. Entonces decidí irme de bracera intelectual a Estados Unidos. Es decir, que presenté el examen que correspondiente y me fui a Estados Unidos a hacer mi internado rotatorio en Bethlehem, Pensilvania.
Además, debe reconocérsele que es una mujer solidaria. Habiendo tenido carencias, perteneció a un grupo de universitarias que organizaron una casa de asistencia para estudiantes foráneas, como una labor social que se orientaba a ayudar a quienes llegaban a estudiar a San Luis Potosí sin más cobijo que las ganas de superarse. La doctora Beatriz Velázquez ha sido una de las principales protagonistas en la historia moderna de la medicina en San Luis Potosí y en particular en la Escuela de Medicina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. En la entrega de Presea Plan de San Luis en el 2006 que le hiciera el Congreso del Estado, dirige un mensaje a los estudiantes como una especie de legado que sintetiza de cierta forma la contribución y el esfuerzo que realizara la doctora Beatriz Velázquez por construir un país mejor. Hablarle a los alumnos de medicina, en particular, y a los alumnos universitarios. Hace rato yo comentaba que la vida estudiantil de hace 50 años, 25 años, era muy diferente. Era difícil, no había becas, muchos teníamos que trabajar. Las condiciones de la universidad no eran óptimas, había carencias, grandes carencias, y en donde todos y cada uno de nosotros teníamos que poner un gran esfuerzo para trabajar, para proveernos con lo necesario y básico para el trabajo. Y esto no es una crítica a la universidad, sino que eran los tiempos históricos que le tocó vivir a este país y a este estado y a esta universidad. La oportunidad que tienen ahora los estudiantes, en donde incluso exigen y se quejan porque no reciben el apoyo que ellos quisieran, como hijos consentidos, tienen que pensar en algo muy importante. Estamos construyendo un país y es importante que hagamos nuestro máximo esfuerzo con absoluta veracidad. Nuestra nación, nuestra patria, nuestro Estado, nuestro pueblo exige de nosotros honradez, honestidad, trabajo, veracidad. Yo tuve un sueño. Yo quería ser astronauta. Es en serio, quería ser astronauta. Y también quería ser investigadora distinguida y combinarlo con algo que suena loco. Quería ser santa. Eso que antes nos imbuían a todos los cristianos cuando éramos chicos. Santo y sabio. Puede causar risa, burla, pero era un pensamiento muy genuino. Santo y sabio, porque leía la vida de muchas gentes que habían transformado a su país y a su patria con una convicción muy profunda. Nada de eso soy, ni santa ni sabia. Soy simplemente un ser humano que siente una gran emoción en este momento. Muchas gracias.